Sabe, a veces hay canciones que cantamos y que transmiten muchas cosas, y siempre me ha impactado algo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios y que no siempre tenemos en cuenta. La verdad es que a veces cantamos canciones porque son lindas, porque tienen ritmo, porque nos gustan, porque, bueno, por muchos motivos. Pero yo le pedía justamente a Aroa que pudiéramos repetir una de las canciones que cantamos, porque entiendo que particularmente todos los que hoy estamos aquí, en algún momento hemos probado quién es Dios. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese toque de Dios en nuestra vida, todos. Y cuando Aroa al principio preguntó, ¿por qué estamos aquí? Ella dijo, seguramente habrá muchas respuestas. Y mi respuesta es que yo estoy hoy aquí porque Dios es fiel, por su fidelidad, no por otra cosa. Si no, ya lo habría abandonado, hermano, es la verdad. O sea, seamos sinceros. Yo estoy hoy aquí porque Dios ha sido fiel, no por otra cosa. Si no, lo habría abandonado. He abandonado muchas relaciones porque no eran fieles. Pero si sigo a Cristo después de 30 años porque Él es fiel, no por otra cosa. Porque me ha hecho solo bien, no por otra cosa. Y qué bueno que podamos ser conscientes de esta nuestra necesidad. Y yo les invito a que rompamos un poquito las filas, por así decir, y volvamos a cantar esta canción. Yo he probado y quiero más. Porque Dios es siempre aquel que puede darnos un poco. Depende si nosotros queremos o no. No depende de Dios. Me impacta que la Escritura diga que Dios ha derramado de su Espíritu sin medida. Sin medida es sin medida. Algunos iluminados oran por una doble unción. Y yo digo, ¿cómo haces el doble de sin medida? El doble de 5 es 10, el doble de 50 es 100. El doble de sin medida, ¿cuál es? Pongámonos en pie y vamos a cantarle nuevamente esto al Señor juntos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí y por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Señor, queremos en esta tarde entregarte nuestro corazón, nuestro pensamiento, y queremos hacer eco en nuestro espíritu de lo que estamos cantando, Señor. No nos queremos conformar. Señor, estamos en los primeros días de un año que está comenzando y es una palabra fuerte para nosotros. Yo no me quiero conformar, Señor, y no es porque no esté agradecido, sino por el contrario, Señor, porque sé que he conocido una parte de todo lo que tú tienes planeado. Y es mi deseo, Espíritu Santo, que tú nos desafíes en este tiempo a ir más allá, a entrar más profundamente a una intimidad contigo, Señor, que se transforme en vida para nosotros y para todos los que nos rodean. Señor, este es el deseo de mi corazón, para mí, para los que hoy están aquí, para los que por un motivo u otro hoy no están con nosotros. Tu Espíritu Santo nos lleve en este camino, Señor. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias, Aaron. Bien. Susana les manda sus saludos. Ella tenía todo el deseo de poder estar hoy, pero bueno, desde el día lunes ha empezado con una gripe bastante fuerte y bueno, como le decía un poco a Aroa, los otros días no es que tuviéramos envidia de que ellos estaban enfermos, pero bueno, también nos visitó en casa, así que Susana está un poquito mejor. Ayer la tuve que volver a llevar a urgencias porque ya prácticamente no le quedaba un hilito de voz, empezó con antibiótico y toda la historia que desgraciadamente a veces pasa. Así que bueno, les ruego que estén orando por ella, por su recuperación. Yo, gracias al Señor, he estado lunes, martes y miércoles y jueves bastante regular. Gracias al Señor ya estoy un poquito mejor. Hemos sido tremendamente bendecidos en estos días con la visita de nuestros hijos. Hacía 10 años que no podíamos vivir, 8 años, desde el 2010, que no teníamos la oportunidad de pasar un tiempo de fiesta, de fin de año, todos juntos. Y bueno, aunque no vino mi nuera, la que está en Italia, la esposa de Alejandro, pudimos estar todos juntos y realmente para nosotros fue, como Susana lo decía ayer a ellos, ha sido una carga emocional importantísima, muy, muy linda. De pronto, para quien no lo vive de esta manera, ok, pero poder juntar a los hijos nuevamente después de 8 años, ha sido precioso. Y esto me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que cantábamos hace un momento, y creo que esa frase, yo he probado y quiero más, se ajusta de una manera muy práctica a lo que entiendo que Dios quiere desafiarnos en este tiempo. Y yo quiero contarles un testimonio de algo que ocurrió con nosotros allá por el año 2000, más o menos, en que, bueno, teníamos 17 años menos que ahora, teníamos 40 yo y 34 Susana, nuestros 3 hijos
los dos más chicos eran preadolescentes y Lucas ya en la adolescencia. Nos casamos jóvenes, nos convertimos jóvenes también y tratábamos con todo nuestro corazón de ser fieles al Señor, sirviéndolo en lo que fuera necesario, dando clases en la escuela bíblica, cantando, pintando, cuidando niños, visitando enfermos, haciendo lo que fuera necesario hacer, estábamos dispuestos. Trabajábamos muy bien los dos, yo trabajaba en un banco, Susana era docente en una escuela superior, teníamos una muy linda casa y teníamos lo que de alguna manera todo ser humano desea, al menos aquello que tiene un poquitito de deseo de superación en su vida, porque no teníamos nada de esto cuando teníamos 20 años, pero a los 40 sí, yo ya los tenía la casa, tenía un buen auto, no tenía deudas, realmente una situación cómoda, servíamos al Señor, pero hubo un tiempo en el que empezamos a estar intranquilos. Nosotros empezamos a sentirnos intranquilos. Y la verdad es que yo escuché muchas historias y he leído muchos libros sobre llamados particulares de Dios, de cómo Dios habló con determinadas personas y nuestro llamado no hubo un ángel que se presentó, no hubo un profeta que vino y me lo dijo, nada que ver, al contrario, fue una revolución para nosotros. Una revolución que nos llevó a no pocos enfrentamientos, aún con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque teníamos una revolución dentro nuestro donde la íbamos a compartir, la compartíamos en la iglesia. Y recuerdo en una oportunidad un pastor amigo, unos años después, él me dijo, yo te veía venir y me parecías un toro enfurecido. ¿Por qué? Porque el intentar probar algo más de Dios, el buscar a Dios, indudablemente transforma nuestra manera de ver la vida. Y las consecuencias solo Dios las sabe. Pero fuimos en aquel momento desafiados porque entendimos que nosotros vivíamos en un lugar donde de alguna manera la iglesia tenía una estructura, pero que no sucedía así en otros países. Y entendimos que a Dios le gustaba nuestra oración por la obra misionera, que Dios estaba de acuerdo con la ofrenda que nosotros dábamos todos los meses para la obra misionera, pero que Dios nos estaba desafiando a dejar nuestra comodidad e ir a la obra misionera. Lo cual, aún agencias misioneras nos dijeron, no es conveniente para vosotros. ¿Por qué? Porque sacar 3 hijos en edad de adolescente y llevarlos a otra cultura, a otro país, es muy peligroso. Vuestros hijos se van a apartar del Señor, vuestros hijos van a terminar apartados de la iglesia y va a ser un fracaso. Esto nos decían en la iglesia. Imagínense lo que eso generaba dentro nuestro. Dios nos decía blanco y la iglesia nos decía negro. Parecía un contrasentido, pero esa fue nuestra llamada. Y ahí sí nosotros nos pusimos con Susana a buscar en la palabra, a buscar en el Señor qué era esto que Él quería para nosotros. Pensando en esto, evaluando los costos que estábamos poniendo en juego, conseguir un trabajo en Argentina no es lo mismo que conseguir. Aquí está difícil, en Argentina es mucho más, ¿sí? Hay pocos españoles que se van a trabajar a Argentina y muchos argentinos que han venido para España. Eso habla de cómo es la situación. Nosotros teníamos 2 buenos trabajos, hermano. 20 años de trabajo en un banco tenía yo. ¿Sí? Y en ese momento en que teníamos aparentemente todo solucionado, Dios toca timbre y nos desafía. Por eso cuando recién nosotros cantábamos, yo he probado y quiero más. Atención. Porque si tú le pides a Dios, yo he probado y quiero más, tal vez Él te dé un poco más. Pero ¿qué piensas que Dios te va a dar? Tranquilidad, serenidad, mucha paz y felicidad. No.
Desgraciadamente tengo malas noticias. Malas noticias para tu carne. Porque nunca cuando Dios viene te va a dejar tranquilo. La Biblia nos muestra esto. Nunca Dios te va a dejar tranquilo porque Dios no te va a dar paz eterna en el cielo. Pero mientras estemos aquí, atención. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice a Dios, yo quiero más, ok, Dios está dispuesto a darnos más. Y qué importante poder empezar un tiempo, un año cronológicamente hablando, viviéndolo desde esta perspectiva. Yo quiero más de Dios. Y gloria a Dios porque nos propongamos como iglesia recibir más de todo lo que Dios tiene para darnos. Pero es un tiempo de renuncias a nuestros deseos para hacer los deseos de Dios. Eso fue lo que cantamos. Eso fue lo que proclamamos con nuestra voz. Por eso es importante que sepamos que nos enfrentamos a un desafío. Y la verdad es que, honestamente, una de las cosas que yo he visto durante todo este tiempo caminando con el Señor, muchas veces enfoco la promesa de Jesús en Juan capítulo 10. Dice que Él ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Y la verdad es que a veces he visto cristianos que viven más frustrados que los que no son cristianos. ¿Y por qué? Porque no hay mayor frustración, hermano, que morirse de sed delante de un vaso de agua. Cuando vos estás en medio del desierto y no tenés forma de tomar agua y te morís de sed, ok. Pero cuando hay delante tuyo un vaso de agua y tú te mueres de sed sabiendo que el vaso puede matar su sed, es la frustración más grande que hay. Ahora, yo quisiera que podamos ver algunos principios que nos lleven a una vida plena. Es decir, empieza un año, ok. ¿Qué voy a hacer en este año que está empezando? Algunas cositas que yo quiero compartir es, primero que nada, los fracasos que nosotros hemos vivido pueden generar una dureza en nuestro corazón si no los vivimos en Dios, o todo lo contrario, si los procesamos en Dios, son siempre una plataforma, una manera que Dios usa para lanzarnos hacia nuestro propósito. Yo voy a compartir con vosotros algo de lo que ha sido la vida de Pedro, hermanos. Un hombre increíble, lleno de fallas, lleno de errores. Pero quisiera yo tener un 5% de la gracia que Dios derramó sobre este hombre. Y mi mayor pregunta es, Señor, nosotros vivimos en un tiempo en el que debemos prepararnos, tenemos que capacitarnos. Y cuando yo veo quién es Pedro, me doy cuenta que lo que Dios menos necesita es mi capacidad. Porque la Escritura me enseña que mientras Pedro abría la boca diciendo, ahora entiendo. Y mientras él estaba hablando, dice, y el Espíritu cayó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el Espíritu cayó cuando Pedro hablaba y no cae cuando yo hablo? ¿Por qué? Es una pregunta que me martilla en mi corazón. Porque lo que cambia y transforma vidas, familias, ciudades, naciones, es la obra del Espíritu, no es la voz de un hombre. Y está claro que uno puede aprender de estos fracasos. Yo no quiero hablar porque hay que cumplir con un tiempo cronológico de 30, 45 minutos, una hora de prédica. No me interesa. No me interesa. He probado de la fidelidad de Dios y por eso quiero más. Porque sé que una palabra de Dios transforma una vida. Una palabra, una frase dicha a través del Espíritu transforma la vida de una persona. Ahora, otra cosa, debemos vivir y obedecer lo que comprendemos. Hay mucha gente preocupada por cuestiones teológicas y no perdona, por ejemplo. Y uno dice, ¿para qué? ¿En qué te daña saber con quién se casó Caín?
¿En qué cambia tu vida si sabes con quién se casó Caín? No importa con quién se casó Caín. Pero sí importa que yo perdone, sí importa que yo sea fiel, sí importa que yo sea genuino con Dios. Eso sí tiene valor. Y por último, el nivel de victoria o derrota en nuestra vida debe estar siempre condicionado por nuestra conciencia de la presencia de Dios en medio de las circunstancias y no por las circunstancias que nos toquen vivir. Lo leo nuevamente. El nivel de victoria o derrota en nuestra vida debe estar siempre condicionado por nuestra conciencia de la presencia de Dios en medio de las circunstancias y no por las circunstancias. Vivimos en un mundo que nos ha transmitido un evangelio de intercambio. Y a veces en la iglesia creemos esto. Si tienes problema, algún problema debes tener. Algún pecado tiene que haber. Alguna cosa que... Y la verdad es que no es cierto, hermano. Cuando uno mira la vida de hombres como Pablo, cuando uno mira la vida de hombres como José, Moisés, el mismo Jesús. Yo no puedo decir que a Jesús le fue tan bien. Ni su familia lo quería, hermano. Los amigos los traicionaron. Los enemigos lo crucificaron. Y hay gente que hasta el día de hoy vive criticándolo. A Jesús. Entonces, los parámetros de bendición no son los que el mundo nos transmiten. Nuestra verdadera victoria espiritual está cuando somos conscientes de que estamos en el centro de la voluntad de Dios a pesar de lo que vemos. La vida de Pedro es un ejemplo real de cómo un hombre pasa de la ignorancia a la visión. Es increíble. Jesús lo restaura de una manera maravillosa. Y mientras el viernes, yo lamento que algunos no hayan podido estar, el viernes en la vigilia la pastora Mari Carmen nos compartió algo muy rico en cuanto a cómo ella nos dejó 6 pasos que nos ayudan a comprender si nuestra vida verdaderamente es una vida de victoria o si la nuestra es una vida de cánticos de victoria. Tenemos muchas canciones que hablamos de la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Lo cantamos. Pero cuando llega el momento de vivirlo, ¿qué es en Cristo ser más que vencedores? No tener problema. Que yo sepa, cuando hay una pelea por el título mundial de boxeo, ¿sí? ¿Cuándo le ponen el cetro a uno? ¿Antes de la pelea o después? Nosotros queremos que nos pongan el cetro, pero no pelear. ¿Sí? No, porque decimos, claro, como Cristo ya venció, ¿yo qué hago? Y digo, yo pertenezco también al equipo, pónganme la medallita, soy también cristiano. Evangélico, ¿eh? No, al contrario. Cada vez que yo renuncio a hacer mi voluntad para cumplir la voluntad de Cristo, es cuando yo puedo decir, en Cristo soy vencedor. No por las circunstancias. A veces las circunstancias van bien, otras no tanto, hermanos. Si algo he aprendido en 30 años es que muchas de las cosas que yo le he pedido a Dios, Él me ha dicho, no. ¿Y ok? ¿Y por qué sigo al Señor? Porque Él es fiel. No porque Él hace lo que yo le digo. Él es fiel. Él merece toda nuestra confianza. Cuando uno piensa, la canción esta realmente es una canción sumamente que inspira, pues dice, cuando pienso en lo que he sido, y yo recuerdo estos años en los que Cristo me alcanzó, y creo que los mayores enemigos que yo he tenido que enfrentar, al menos desde mi conversión, es mi comodidad. Mi comodidad. Yo estoy bien, alcancé un cierto equilibrio en lo laboral, en lo familiar,
en lo económico, entonces, ¿qué hacemos? Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo... ¿Y los demás? ¿Y las naciones que no han escuchado el Evangelio? ¿Y el vecino que no escuchó el Evangelio? Pero yo pertenezco a ese pueblo muy feliz, muy feliz. Hermano, lo digo porque yo lo he vivido. Ahora, cuando uno dice, Señor, yo he probado, ¿qué probé? La fidelidad de Dios. Y por eso podemos decir, yo quiero más. Y qué interesante que el hecho de pensar en que cuando nosotros le decimos al Señor, esas áreas de comodidad, yo quiero separarlas. No porque quiero vivir incómodo, pero yo he descubierto una verdad muy grande, hermanos. Prefiero estar incómodo en la voluntad de Dios y no cómodo fuera de la voluntad de Dios. Esa es la gran cuestión. Yo prefiero estar incómodo haciendo la voluntad de Dios, aún contra mi voluntad, que estar gozando de los beneficios de una vida fuera de la voluntad de Dios. Aunque sea cristiano, hermano. El ser cristiano no me garantiza vivir en la voluntad de Dios. La Biblia es clara en este aspecto, ¿sí? Por eso yo quisiera hacerles una pregunta, volviendo un poquito a esto que nos trae este primer tiempo del año. Mire, ahí hay una persona que está queriendo tomar una decisión, ¿sí? Y tiene 3 flechitas. Uno dice Cristo para un lado, Cristo y el mundo para el otro, y cuál es la del medio. Y yo creo que camino solo hay uno. Pero cuando nosotros hablamos de una vida en plenitud, ya el camino toma 2 posibilidades. Uno puede seguir a Cristo y vivir frustrado, o uno puede seguir a Cristo y vivir una vida plena. Y esto se ve desde este punto de vista. Cuando uno es un miembro cómodo, estoy bien, aleluya, Cristo viene pronto, y esta es mi posición, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo todo. Y lógicamente hay una sensación interna de frustración. ¿Por qué? Porque lo que decía recién, el agua está ahí y yo me muero de sed. Mientras no conozco a Cristo no hay problema, pero cuando lo conozco y quiero vivir mi propia vida, mi propio plan, indudablemente le estoy impidiendo a Dios que Él lleve a cabo su propósito en mí. Y el más perjudicado siempre voy a ser yo, no Dios. Yo no le voy a quitar gloria a Dios si no lo obedezco. Pero sí lo que voy a hacer es dañar mi propia vida y por consecuencia la vida de los demás que están cerca mío. Por eso creo que si una cosa tenemos que pedirle a Dios es que estemos dispuestos a vivir de una manera incómoda. Porque el mundo nos empuja a lograr, ¿qué cosa? Paz y seguridad, comodidad, confort, bienestar. ¿Quién no quiere esto, hermano? Yo no conozco una persona que diga, yo no quiero eso. Yo también lo quiero, ¿eh? Yo también lo quiero. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere eso para ti? Yo miro la vida de Juan el Bautista, Jeremías, Jesús, Pablo, Pedro. ¿Cuál de ellos vivió una vida de confort? Muy pocos. Salomón era rey. No me venga con eso. ¿Cómo terminó Salomón? Cuando era joven él dijo algo muy interesante. No me des mucho para que no te niegue. Esa es una palabra muy actual para la iglesia. Vivimos pidiendo para nosotros, basta escuchar nuestras oraciones, hermano. Mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi salud. ¿Y Dios? ¿Y la iglesia? ¿Y el reino? Pero yo tengo tanto que no puedo. Una lista interminable de cosas que indudablemente
Le decimos a Dios, yo he probado y quiero más, y Dios viene y nos quiere dar un poco más y ve el vaso lleno. Dice, me encantó lo que dijo Julián. Señor, estamos vacíos, llénanos. Sí, esa es la cuestión. Cuando uno viene lleno de cosas, Dios dice, te voy a dar, y dice, va a caer todo afuera, ¿para qué te lo voy a dar? Sí quiero ver, de pronto, sabe, hace unas semanas atrás, estuvimos dentro de nuestras visitas en el centro de salud en Vélez y vi un cartelito muy interesante que quise adaptarlo a esto, porque entiendo que como cristianos podemos vivir en victoria, sí o no, depende. Si yo pregunto, cada uno sabe la respuesta, si vive su vida en victoria o si no. ¿Sí? Pero hay algunas cositas que pueden ayudarnos. ¿Queremos vivir en victoria o no? Está quien dice, no, honestamente yo en derrota estoy bárbaro. Ok, sigue igual, no hay ningún problema. Pero está aquel que dice, no, yo sí quiero cambiar. ¿Por qué? Porque en otro momento fui a Cristo, he probado y quiero más. No me conformo con lo que Dios hizo conmigo hace 15 años atrás. No me conformo con la palabra que me impactó en el año 2008. No. Estamos en el 2018, pasaron 10 años. Ahora, si queremos, es una cosa. Si no queremos, es otra. Pero miren qué interesante cómo termina esta historia. Si yo quiero, tengo que cambiar algo. Si yo no quiero, tengo que seguir haciendo lo mismo. Pero si vivo en victoria, tengo que seguir haciendo lo mismo. Solamente cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar lo que sea necesario, podemos pensar en vivir de una manera diferente. Si estamos conforme así, bueno, obviamente el mensaje no es para quien diga, yo estoy bien, yo no tengo que cambiar nada, yo no puedo cambiar nada. Todo lo que voy a compartir de aquí en adelante no sirve, porque si uno está conforme, ¿para qué cantamos? He probado y quiero más. Yo creo sí ver algunas cositas en la vida de Pedro. Conocemos algunas de sus historias y hablamos siempre de sus fracasos. Aquí lo vemos en Marcos 14, 66 al 72, cuando la criada y otras personas lo confrontan a Pedro y le dicen, Pedro, la verdad es que tú estabas con Jesús, te conocemos, tú eres Galileo, y ¿él qué hizo? Todos lo sabemos. Lo negó. Fracasó de una manera rotunda. Cuando había dicho, yo nunca te voy a negar. Confió en sus propias fuerzas. De él se ocupó Jesús. En el final del Evangelio de Juan, lo vemos cómo Jesús lo restaura, y no solamente restaura su persona, restaura su liderazgo. Lo llama y le pregunta, ¿me amas? Y le encarga que se ocupe de sus ovejas y de sus corderos. Es interesante ver que Pedro, junto con los demás discípulos, habían recibido un mandato. Y Pedro fue fiel hasta lo que entendió. Él llegó un momento en el que su entendimiento se frenó. Decíamos hace unas semanas atrás, cuando estudiábamos Hechos capítulo 10, en los días jueves, que el problema mayor que Pedro enfrentaba fue su propia culturización. El hecho de ser tan judío mentalmente le impedía llevar a cabo el plan de Dios. Es triste ver que después de 2000 años la iglesia aún sigue empantanada en esa situación. Yo cuando alguien me dice, no, porque esta es una iglesia donde son todos colombianos. No en Colombia, ok. Pero en Milán hay una iglesia donde son todos colombianos. Ah, no, en estas son todas dominicanos. En estas, y vos decís de pronto, no aprendimos nada en 2000 años, hermano. No, porque viste, es como que ellos no tienen nuestra cultura, ¿no? Y hermanos, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? No es ni la cultura colombiana,
ni la cultura portuguesa, ni la cultura española, ni la cultura alemana. La cultura del reino de Dios es otra cosa, hermano. Y eso es lo que debe estar antes. Pedro todavía acá no lo había entendido. Él trataba con todo su esfuerzo. Mire, algunas cositas que nos indican que era lo que Pedro hacía en la evangelización. Los vemos que él predicó en Pentecostés y se convirtieron 3.000 personas. Predicó nuevamente sanando a un cojo, simplemente extendiéndole la mano, y se convirtieron 5.000 personas. Delante del Supremo Tribunal enfrentó a las autoridades que habían matado a Cristo. Las enfrentó igual, sin dudas, sin tener en claro muchas cosas todavía. Por eso sí entiendo también que él trabajó en el cuidado de los hermanos necesitados. En Hechos 4:35 vemos cómo de alguna manera él recibe como responsable de la iglesia de Jerusalén y administra lo que todos traían para darle a los... No había necesitados. Era parte de lo que Dios le había encargado, administrar ese dinero que él recibía, esos bienes que él recibía. Lo vemos también que había sido fiel en el capítulo siguiente, cuando corrige a Ananías y Zafira, porque habían mentido en cuanto a lo que habían vendido su propiedad. Lo vemos ejerciendo un nivel de compromiso y de entrega en la obra de una manera increíble. Pedro había sido fiel dejándose usar por Dios, ya que a través de él, cuando él pasaba, la gente ponía la ropa, le llevaban la ropa a Pedro, lo ponían en la calle para que mientras Pedro caminara, la sombra de Pedro pasaba por encima y sanaba a las personas. Y uno dice, wow, este hombre tenía claro tantas cosas. Sí. Y su victoria estaba, hermano, en hacer lo correcto de lo que entendía. Por eso Dios le dio más. Yo creo que muchas veces nuestro problema está en que queremos aprender aquello cuando no hemos aprendido a hacer esto. Siempre recuerdo Lucas, nuestro hijo mayor, cuando era pequeño, él quería correr antes de caminar. No les cuento la cantidad de veces que llegó lleno de sangre. Se cayó un montón de veces. ¿Por qué? Porque él no sabía caminar, pero quería correr. Hay niños así. Samuel, por el contrario, hizo todo lo contrario. Caminó 6 meses después que Lucas. Lucas caminó, tenía 9 meses. 9 meses. Y empezó a caminar. No, perdón, 11 meses. 11 meses empezó a caminar, Samuel con 15. Nosotros ya estábamos preocupados, porque claro, uno empezó a caminar a los 11, el otro tenía 15, 16 meses y no caminaba. Y tú dices, que lo que le pasa a este chico está enfermo. Lo llevamos al neurólogo, le poníamos una niña que lo acompañaba y Samuel no tenía ninguna intención de caminar. Cuando empezó a caminar no se cayó nunca. Nunca vino golpeado. ¿Y cuál es la cuestión? Yo veo en ellos dos a muchos cristianos. Queremos aprender qué significa esto del tabernáculo y el rollo volante de Ezequiel. Y hay cosas sencillas, simples, que deberíamos hacer y no hacemos. Y cuando vamos a Dios le decimos, he probado y quiero más. Y Dios dice, no terminaste lo que te di todavía. Termina ese plato y cuando lo termines te doy más. Lo que cualquier padre le dice a un niño. Ahora, es importantísimo ver que no solo esto, Pedro lo muestra también la Escritura cuando él va a Samaria, supervisando este trabajo apostólico que el Señor mismo le había entregado. Pero había cosas que él no había comprendido. Hasta aquí él era fiel en todo lo que había entendido. Y esto es lo que abre la puerta a que Pedro pueda recibir más. Por eso cuando nosotros cantábamos hoy, yo he probado y quiero más. ¿Cómo yo sé si tú vas a recibir más? Si estás haciendo hoy lo que Dios te dijo que hagas. Si no, desgraciadamente, puedes cantar, pedir, ayunar y Dios dice, mientras no termines ese plato, no te lo voy a dar.
Y eso a veces nos pone incómodos. ¿Por qué Dios le da? Porque nosotros sabemos lo que nosotros hacemos, pero nunca vamos a saber lo que Dios le pidió a los demás. Yo no sé qué es lo que Dios le ha pedido a José. No sé lo que Dios le pidió a Nico. Pero sí sé que José lo sabe y Nico también. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que lo que a Pedro le pasaba en aquel momento, él vivía en un momento histórico muy complicado para un pueblo que había sido invadido literalmente desde el gobierno, el imperio romano, un pueblo mucho menor en antigüedad que Israel, había conquistado Israel. Y es interesante que para captar toda la dimensión de lo que Pedro entendió a través de lo que nos dice el capítulo 10, tenemos que ver, primero que nada, cuál era la relación entre los judíos y los romanos. Porque Pedro, fíjese, ¿sabe lo que significa para Pedro ir a la casa de Cornelio? ¿Cuántas personas piensan ustedes que había en esa región que estaban buscando a Dios? Yo creo que muchas. Muchas personas. Pero ¿dónde lo envía Dios a Pedro? A casa de un romano, a un judío recalcitrante. Y yo me imagino, a veces nos reímos nosotros de que Pedro llegó y dijo, hey, ustedes saben para mí cómo es difícil como un judío entrar a la casa de uno que no es judío, pero Dios me dijo que ustedes no eran inmundos. ¿Y cuál es la cuestión, hermano? Yo no dudo de que Pedro estaba con urticaria en la casa de Cornelio. Pedro no habría querido ir, no quería ir, pero prefirió estar incómodo en la voluntad de Dios y no cómodo, tranquilito, esperando que les sirvan el almuerzo en la casa de Simón el curtidor en Jope. Es interesante ver que el pueblo elegido, para el pueblo de Israel, ellos eran el pueblo elegido y todos los demás pueblos eran de segunda, por así decir, despreciables. Ellos habían dividido el mundo entre impíos o gentiles y judíos. Por otro lado, la opresión política en el momento ese era tremendo porque había movimientos que esperaban la llegada de un Mesías político. Poco tiempo antes, gente quería que Jesús fuera el rey. Los romanos eran religiosos, pero obviamente religiosos de dioses falsos, y eran odiados literalmente por los judíos, porque además los esclavizaban. O sea, era un momento histórico muy complicado. Y allí es donde yo encuentro un clic en la vida de Pedro. Porque Pedro, en lo que vimos antes, en todas estas cosas que están allí, en la evangelización, en el cuidado de los hermanos, todo esto tiene que ver con cosas que a Pedro no le costaban tanto. Porque todo esto tiene que ver con gente de su cultura. Y miren lo que hace Dios para romperle la estructura a Pedro. El ángel del Señor, dice en Hechos 10, del 1 al 8, se presenta en la casa de Cornelio. Dios toma la iniciativa, va a la casa de Cornelio, habla con él, y este hombre, que pensamos debe haber sido un italiano, ¿sí? Pertenecía indudablemente a la élite más odiada, era centurión, quiere decir que tenía 100 hombres a su cargo, era un oficial importante dentro del ejército romano, y este hombre era un hombre temeroso de Dios. Imagínense, en la mente de un judío recalcitrante, escuchar que un ángel del Señor se le presentó a un oficial romano que viene a oprimir al pueblo elegido. Es muy incómodo para un judío eso. Pero ¿qué es lo que sucede en esto? Mientras un ángel enviado del Señor habla con Cornelio, Pedro tiene una visión. Esta famosa visión que vemos en Hechos 10, del 9 al 23, donde literalmente Dios le dice
que él tiene que ir, que van a venir personas a buscar. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Pero es interesante que Dios le da la orden a Pedro y Pedro deja su comodidad para obedecer a Dios. Y lo que sucede cuando él llega a la casa es impactante. Pensemos en esto, hermano. Un oficial romano, lleno de la autoridad del imperio, recibe a un pobre pescador de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad así, hermano. Es importante por lo que pasó y todo esto. Pero en aquel momento no es que había un montón de ciudades mucho más importantes. Llega de Jerusalén un grupo de gente con Pedro a la cabeza. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Mire lo que sucede. Esto. Cuando Cornelio lo ve a Pedro, se arrodilla delante de él. Si Pedro estaba incómodo, imagínense acá. Es un cuadro increíble. Un representante del gobierno romano se arrodilla delante de uno de los apóstoles y la Biblia lo dice de esta forma. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, los que los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. No es que, ¿qué tal Pedro? Mucho gusto. No, lo adoró. Yo imagino la confusión de Pedro, pero también cómo la incomodidad que Pedro estuvo dispuesto a sufrir para obedecer a Dios, siempre viene pagada, hermano. Siempre viene pagada. Cada vez que nosotros enfrentamos nuestra comodidad y le decimos, espera, hay algo más importante. Yo no soy mi Señor, Cristo es mi Señor. Hay algo que pasa en el mundo, algo que se rompe en el mundo espiritual. Y en la casa de Cornelio pasa algo extraordinario, porque una de las cosas que nos cuenta la Escritura es que, dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y empieza a hablar acerca de Jesús. A este Jesús, dice el versículo 40, le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los que fuimos testigos. Y Él nos mandó a que predicásemos al pueblo. Todavía no tenían claro que era a las naciones, al pueblo. Para Pedro era al pueblo. Era hasta ahí que le daba no entendía un poco más allá. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún Pedro hablaba de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si ustedes me preguntan a mí por qué el Espíritu Santo cayó, yo creo que es porque Pedro murió antes de salir de Jope. Pedro dejó su comodidad. Pedro no tuvo problema en mirar la cultura a la cual Dios lo mandaba. Pedro no miró sus pretensiones, sino que estuvo dispuesto y le dijo, Señor, terminé de comer todo lo que tenía que comer. Acá está mi plato limpio, llénalo. Y allí sabemos cómo continúa la historia. Todos, dice la Escritura, todos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo. Todos se convirtieron, todos los que estaban presentes. Evidencia es que los judíos que fueron con Pedro vieron que ellos hablaban en otras lenguas y se les dieron lo mismo, Dios les dio lo mismo que a nosotros. Ahora yo pregunto, si Pedro no hubiera tenido esa predisposición, ¿esto habría sido posible? Yo creo que no. Mi desafío hoy, literalmente, es pensar de que nos vamos a encontrar con nuestras dudas, nos vamos a encontrar con nuestras preguntas. Y no solo eso, si uno va
Y continúa un poquito más en Hechos capítulo 11, del 1 al 4. Mire cuál fue la reacción de la iglesia cuando Pedro viene a contar lo que había pasado en la casa de Cornelio. Dice la Escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando subió Pedro a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Siempre nos vamos a encontrar dentro de la iglesia con gente que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Ah, no, porque allá en mi país no se hace de esa forma. No. Ah, no, porque acá no sé cuánto. No, pero el otro sí. Siempre va a pasar esto. Siempre va a pasar. Pero mire lo que dice. El cuestionamiento. Dios le había dicho a Pedro: ve a casa de Cornelio. Mire los inteligentes lo que le preguntan a Pedro. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircunciso y comido con ellos? Los hermanitos de la iglesia de Jerusalén. Y seguramente algunos de los apóstoles estaban metidos en esto. Yo creo seguramente que Santiago estaba ahí. ¿Sí? Es una idea mía. ¿Sí? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que estaba sucediendo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y le cuenta todo lo que relata el capítulo 10. Y en el versículo 12, recuerdo que mencionábamos esto porque él dice: el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Hermanos, cuando nosotros escuchamos al Espíritu, el Espíritu nos va a traer paz. Pero esa paz que Dios nos da a través del Espíritu, la tenemos solamente cuando hacemos su voluntad. Si no, no es paz de Dios. Podemos estar en paz, falta de conflictos. Eso no es paz, eso es falta de conflicto. No es lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla y nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo dice, tenemos esa paz a pesar de que quieran venir a matarnos. ¿Qué es lo que le pasa a Esteban mientras lo estaban apedreando? ¿Qué había hecho él? Había hecho la voluntad de Dios. Lo estaban apedreando, ¿y él cómo estaba? En una paz total. ¿Por qué? Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de la conciencia de que Dios está conmigo. Esa es mi victoria, independientemente de lo que pase, hermano. Ayer mataron a un pastor en Bolivia. Lo mataron, literalmente. No se sabe ni cómo lo mataron. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Esto, hoy Bolivia es noticia, pero Nigeria hace años que está pasando esto. Hay un montón de lugares donde los cristianos, literalmente, hermano, los matan simplemente por el hecho de decir que son cristianos. ¿Y cuál es la cuestión? Que Dios nos dé gracia, hermano, para que si tenemos que enfrentar situaciones de este tipo, hagamos lo que está haciendo esta gente. ¿Por qué? Porque Cristo lo merece. Esa es la cuestión. Cristo merece eso. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, hermano. Yo no sé qué va a pasar. Pero yo quiero ser fiel. ¿Por qué? Porque hace 30 años que probá y ves. Probad y ves. Probad y ves. Salmo 34, 8. Todos se convirtieron, pero al regreso de Jerusalén debían defender la evangelización de los gentiles. Se había roto una barrera étnica que ellos mismos se habían levantado. Ahora, hay algunas cosas sí que yo quisiera que pudiéramos cerrar y que quiero compartir con ustedes. Pedro, restaurado, fue fiel a Cristo, fue un excelente líder, Dios lo usaba mucho en el gobierno de la iglesia, en milagros, pero había algo que él todavía no había comprendido y era la evangelización a los gentiles. Y todos nosotros somos conscientes de que también los gentiles. Ok, pero ¿cuál es la verdad que tú aún no has descubierto? Esta sabemos que es la de Pedro. A mí particularmente la que Dios me mostró hace casi 20 años atrás fue que en Argentina había demasiada gente que podía servir a Dios y no tanto en Europa. Entonces dijimos, bueno, Señor, acá estamos. Y la verdad, hermano, es que algunas cosas no han sido ni son fáciles. Vosotros sabéis y conocéis.
algo de nuestra historia. Las situaciones de problema y dificultad que nosotros hemos vivido han sido algunas terriblemente difíciles. Pero honestamente, no cambio absolutamente nada, porque entiendo que estamos acá, porque Dios quiere que estemos acá. Esa es la gran cuestión. Para Pedro, descubrir que el Evangelio era para todas las etnias y para todos los gentiles fue una revelación espiritual. Indudablemente hay algo que tenemos que sí reflexionar, y es esto. Este hecho cambió la forma de que Pedro y toda la gente que estaba con él veía a los gentiles. ¿Cómo nos afecta hoy a nosotros lo que entendemos de Dios? ¿Qué significa he probado y quiero más? ¿Queremos realmente estar incómodos? ¿Queremos vivir situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra reacción cuando un vecino nos dice que es homosexual? ¿Qué le decimos? ¡Al infierno! Hay de todo, hermano. ¿Cuál es nuestra reacción cuando viene un musulmán y cuestiona nuestra fe? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos uno que está todo lleno de tatuaje, otro que viene con un arito, que algunos se ponen una latita de gaseosa en la oreja? ¿Cuál es nuestra? Uy, mira esto, como, uy, y sin embargo le sacamos un versículo del Levítico. Y hermano, es lo que, así como Pedro tuvo que estar incómodo en la casa de Cornelio, hoy Dios nos manda a estar incómodos con personas en el medio de la calle, hermano. Porque la situación es la misma. Hoy nosotros representamos de pronto para el chino del negocio que está ahí a 300 metros, lo mismo que Pedro significó para Cornelio. Es lo mismo, hermano. Nosotros somos la voz de Dios para esta gente. Probablemente preferimos nuestra comodidad. Cuando alguien viene, una persona nueva, entra al salón de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a orar para ver si en una de esas José lo va a saludar. Señor, utiliza el José. Toca el corazón de José, Padre. Él tiene la gracia de hablar con las personas, Padre. Úsalo con poder. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Por qué no vas vos? Es que yo vine y el pastor no me saludó. Oh. ¿El único que tiene que saludar es el pastor? No, hermano, no. El ponernos incómodos por amor a los demás, hermano, nos cambia, pero así, nuestra manera de ver la vida. La verdad es que, a pesar de las dificultades que a veces vivimos, tenemos muchas cosas por las cuales agradecer al Señor. Tenemos que arriesgarnos a tocar a aquellos que sufren de una manera particular. ¿Sí? Cuando alguien distinto llega, ¿qué es lo que pensamos? Tenemos que amarlo, tenemos que decirle la verdad de Cristo y dejarlo. Me pasé. Opa, ahí está. No, ok, muy bien. ¿Queremos ser miembros cómodos, tranquilos, viendo cómo algunos trabajan? ¿O pretendemos literalmente que nuestra casa sea un sol donde otros puedan encontrar a Cristo? Ir a otros lugares, tomar esto como un desafío, yo les aliento, porque esta generación, que es la que vivimos nosotros, necesita de una actitud diferente de parte nuestra. Yo les animo y les pido que oremos para que nos transformemos en discípulos, aunque estemos incómodos. Amén.